ahorita rápido en la línea que tenemos a Santiago Nieto, el bueno, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y ahora, por así decirlo, candidato al Senado por Querétaro, aunque, bueno, con un todavía suspendido, no sé todavía cuál sería su estatus, por, bueno, una denuncia, una impugnación. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Oye, muchísimas gracias, con el gusto de hablar contigo. Y sí, fíjate que me tocó estar en el debate presidencial del pasado domingo y muy contento. Yo vi a la doctora Claudia Sheinbaum, primero muy clara en sus ideas, muy clara en las propuestas, muy a gusto. Yo la sentí como absolutamente completa, contenta, la sonrisa en todo momento, el mensaje de qué había hecho en la Ciudad de México, el mensaje que había estado de cuáles eran las propuestas que estaban planteándose desde el Plan C hasta sus 100 puntos. En Querétaro nos tocó que presentara el de la República Day para las mujeres, y creo que realmente ha sido un gran debate en donde la doctora barrió. Y por otro lado, Xochitl Gálvez la vi como enojada, como frustrada. Las miradas de odio que le daba a la doctora Sheinbaum realmente absolutamente fuera de lugar y con muchos errores tácticos. Primero atacando a la doctora pues, finalmente no le contestó, jugó magistralmente sus piezas, pero después atacando a Álvarez Maínez. Y claro, Álvarez Maínez sí le pegó. Ella fue la que generó las condiciones del debate así. La vi como nerviosa, como titubeante, y claro, a ver, y le decía, yo estaba con Saldívar, al lado de Saldívar, nos separaba un pasillo, y le decía, cuando empezó a hablar del combate a la corrupción, dije, a ver, perdón, o sea, y Cabeza de Vaca lo tienen en la lista plurinominal, y Ricardo Anaya pues, lo tienen en la lista plurinominal del Senado. Entonces, debe ser muy difícil para cualquier candidatura del PRIAN tratar de establecer un esquema de combate a la corrupción cuando realmente pues, ellos han vivido de la corrupción y ellos son en general el germen de la corrupción del país. Entonces, bueno, y Álvarez Maínez reía, ¿no? Entonces, realmente, pues fue una gran experiencia. Me tocó recibir con Sergio Gutiérrez Luna a la doctora Claudia Sheinbaum cuando llegó, hizo su recorrido por las instalaciones, y bueno, realmente pues, muy contento de que, por ejemplo, en Querétaro, la medición que nosotros tenemos es que la doctora lleva 54 puntos de preferencia electoral respecto a 27 de su competidora. Entonces, y eso en Querétaro. Entonces yo estoy, la verdad, muy contento y bueno, mientras me suspendieron la candidatura, pues yo sigo siendo un ciudadano mexicano y puedo recorrer, y de hecho lo estoy haciendo en los 18 municipios del estado para llevar el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum, las ventajas del plan C, las necesidades de transformar la realidad social de nuestro país y particularmente de mi estado. Y mientras tanto, pues sí, peleando con los panistas, pero porque sabemos que su principal característica es la mentira, la difamación y el engaño, la doble moral. Y bueno, pero muy contento de estar en el lado correcto de la historia. Eh, a ver, vamos a irnos por partes, Santiago. Primero, en el debate presidencial, hubo una acusación que hizo Xochitl Gálvez de que Claudio Sheinbaum y su familia de Claudio Sheinbaum salía en los Panama Papers, estos famosos. O sea que al final pues estarían involucrados en operaciones de lavado de dinero. A mí sí me hizo raro porque yo no había escuchado nada de esto, pero bueno, supongo que Xochitl debe tener pruebas o cuando menos algo ahí. ¿Tú sabes algo sobre este tema? No, a ver, te diría varias cosas. Cuando nosotros llegamos a la Unidad de Inteligencia Financiera, encontramos una lista que se llamaba la lista de un archivo en la computadora. No encontramos los expedientes, ya no estaban, pero había una lista que se llamaba Los Maléficos. Además, cada quien tenía esas 107 personas, cada quien tenía como su mote, o muchos tenían su mote. En el caso particular que era Carmen Aristegui la Maléfica, yo creo que a partir de ahí se hizo el documento. El presidente López Obrador era el Gallo,
la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la gallina, aparecía también Ricardo Anaya como Cuatro Ojos, y aparecía entre otras personas, tanto Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero, y por supuesto la doctora Claudia Sheinbaum. Es decir, significa que hicieron alguna revisión en la época de Vas respecto a la doctora, eso es un hecho. ¿Qué si no me tocó a mí? Al finalizar, debo decir que casi a unas semanas de que yo presentara mi renuncia para no afectar al proyecto del presidente López Obrador, porque las condiciones de mi boda en Guatemala, y particularmente por efectos y actos de terceros que terminaron afectándome a mí y a otras personas, pero en ese contexto surgió el tema de los Pandora Papers. Y debo decir y yo creo que este es un tema que es importante empezar a reflexionar. En los Pandora Papers no aparece absolutamente ni la doctora Claudia Sheinbaum ni ninguno de sus familiares. Y por otro lado, tenemos el caso de los Panama Papers, que esos fueron anteriores, fueron en la época de Peña Nieto. Pero lo que a mí me parece importante decir es de qué estamos hablando aquí. Y estamos hablando de un esquema en donde en el caso particular de Panama Papers, estamos hablando de 240 mexicanos y mexicanas que se identifican con sus nombres. Nosotros, en el caso de Panama Papers, lo que hicimos fue generar un modelo de riesgo. ¿Qué es el modelo de riesgo? Ante la cantidad de información que se tiene, lo que se hace es que se va clasificando la misma y se le va poniendo una calificación. Por ejemplo, si una persona hace una operación en la Miguel Hidalgo, pues tiene un determinado puntaje, pero si esa operación la hace en Aguililla, Michoacán, o la hace en Nueva Italia, Michoacán, tiene una clasificación mayor. O si la hace en un espacio donde sabemos que está operando de la delincuencia organizada, esto tiene una clasificación diferente. Si hay una inusualidad, por ejemplo, una joven de 20 años que de repente recibe 20 millones de pesos en su cuenta, un caso real en Motocintla, Chiapas, pues eso hace que la calificación vaya subiendo. Y se hizo el modelo de riesgo del Panama Papers con todos los nombres que aparecían. Sí hay por ahí un primo de la doctora, pero cuando aplicamos el modelo de riesgo no aparecían con calificación alta. ¿Qué significa esto? Hacer una transferencia internacional pues no es un delito. Hacer un depósito pues no es un delito. En realidad, lo que es delito es la inusualidad, o lo que genera el modelo de riesgo es medir qué tan inusual es esa práctica. Por ejemplo, cuando hicimos el modelo de riesgo de Tamaulipas para presentárselo al presidente, y lo hacíamos de cada estado en las reuniones de gabinete de seguridad cuando venían los gobernadores, nos salió cabeza de vaca en los primeros espacios del modelo de riesgo. La calificación es de 0 a 10, y cuando vemos algo que era superior a 7.5, implicaba un riesgo de lavado de dinero. Por supuesto, cabeza de vaca estaba en 9.4, su calificación. Entonces, quiere decir que había, como realmente se comprobó después, un enorme lavado de dinero desde la operación de cabeza de vaca. Pero lo que quiero llamar la atención aquí es que nunca apareció con una calificación alta ningún familiar de la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora, respecto a Panama Papers. Respecto a Pandora Papers, es otro escándalo que hubo, y ese escándalo fue investigado por un consorcio internacional de periodistas de investigación que generaron ambos casos, el Panama Papers y el Pandora Papers. El Pandora Papers teníamos un total de 68 personas vinculados con la clase política, como personas políticamente expuestas. No estaba la doctora Claudia Sheinbaum, no estaba ninguno de sus familiares. Esto es falso, es una mentira lo que dice Xochitl Gálvez. Y ahí eran como 11.5 millones de documentos que se analizaron con el mismo modelo de riesgo. ¿Y quiénes sí estaban? Estaban familiares de Peña Nieto, ahí sí aparecía Marcelo de los Santos, un exgobernador de San Luis Potosí, aparecían sí personas vinculadas básicamente con el PRI y con el PAN. Entonces, me parece inaudito que se difame, que se esté denostando
a una familia y que sobre todo se pretenda atacar a la doctora Claudia Sheinbaum con algo que en Pandora Papers no aparece ninguno de sus familiares y en Panama Papers, en el modelo de riesgo aplicado por la Unidad de Inteligencia Financiera, no aparece nada que sea inusual, nada que sea relevante. Y eso, bueno, es un poco la experiencia que yo tuve. Con esto yo creo que lo estuvimos trabajando por ahí de octubre de 2021 y me queda clarísimo que no tiene la doctora Claudia Sheinbaum ninguna relación ni con Panama Papers ni con Pandora Papers. Y además me parece esto de Xochitl bastante bajo, porque aún si hubieran aparecido algún familiar, perdón, es como si se le estuviéramos acreditando a Xochitl Gálvez que su hermana está presa por secuestro o que si su sobrino está con orden de aprehensión por violación en Hidalgo. A ver, perdónenme, eso me parece que es absolutamente inmoral hacer ese tipo de planteamientos y querer atribuirle a la doctora Claudia Sheinbaum algo que no hizo y que sus familiares no se encuentran en esa situación. Santiago, el día de ayer o antier salió una nota, no sé de dónde, yo lo vi en W Radio, pero no sé si es Querétaro, donde, bueno, acusan que tu cuñado, el hermano de tu esposa, pues está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, precisamente la institución que tú dirigiste, por, bueno, lavado de dinero, ¿no? Vi tú que en tu tweet, en tu cuenta de X desmentías esto, pero ¿nos puedes explicar más sobre, hay una denuncia de la UIF en contra de tu cuñado? ¿Qué tiene que, es que es muy simbólico, además que suceda ahora que también estás ahorita peleando por tu candidatura? Y bueno, de otra manera es la Secretaría de Hacienda, si es así, que estaría investigando pues a tu familia política. Sí, qué bueno que lo mencionas. Desde que salió la nota, me comuniqué tanto a la Fiscalía General de la República como a la Unidad de Inteligencia Financiera. En ambos casos, la información que tuve es que no se había presentado ninguna denuncia por parte de la UIF. Sí sabemos que hay una denuncia que se presentó, entiendo, en diciembre de 2023 y después en marzo, el 4 de marzo, se hace un desglose a otra área de la fiscales financieros, a otra área de la Fiscalía General de la República, pero es una denuncia que presenta Roberto Gil Suárez. Y esto es importante decirlo, Roberto Gil Suárez es, como sabemos, el exsecretario de Felipe Calderón, es un enemigo jurado mío, lo ha dicho él públicamente, que tiene una cuestión personal conmigo, y varias cosas me parece que es importante resaltar. Lo acusan de generar una red de 17 empresas. Y que las constituyó. Hay varias falsedades en esto. Él constituye 2 empresas en 2013, por cierto, cuando el cuñado de Sergio Humphrey se llamaba no Santiago Nieto, sino Roberto Gil Suárez. Él constituye esas 2 empresas y después en 2017, después entre mayo y julio de 2019, constituyen el despacho Krill, constituye las otras 15 empresas que están relacionadas con fondos de ahorro. Ahí debo sobre esto hacer un planteamiento. Mi cuñado no las constituye el despacho Krill, y mi cuñado no es su representante legal, es su apoderado. ¿Qué significa eso? Que tiene un poder para pleitos y cobranzas. Pero como muchas empresas de este tipo lo hacen, distribuyen entre distintas despachos jurídicos su cartera, sus temas, y en lo particular, pues, mi cuñado es un abogado corporativo que se dedica a asesorar a empresas y llevar litigio o llevar las prácticas administrativas, básicamente corporativas, de las empresas. En tercer lugar, que sí quiero plantearlo, es que él me explicó que esas 15 empresas en realidad son fondos de ahorro de trabajadores mexicanos. Con ese dinero es trasladado efectivamente hacia estas 15 empresas que se dedican a comprar, entre otras cosas, comercializar con buques y con otro tipo de navíos, y obtienen un beneficio que se retribuye ante los fondos de inversión. Se trata, es un tipo de sociedad que se llama CADERES, son unos certificados
en donde el fondo de inversión y una sociedad mercantil se asocian para darle seguimiento a estas empresas. O estas operaciones. Quiero decir que la única forma de que operen este tipo de cadenas es con el reconocimiento de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y además tienen la obligación de estar cotizando en bolsa. De hecho, cotizan, por lo que me explicó mi cuñado, cotizan en Londres, cotizan en Nueva York, y son auditadas por el Departamento del Tesoro norteamericano y por supuesto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México. Entonces no existe nada de ilegalidad. ¿De dónde viene el dinero? Pues de trabajar de los ahorradores. Podemos discutir si estamos de acuerdo con el sistema de ahorro para el retiro. Yo, en lo personal, mi punto de vista es que si hay que dar atrás al modelo que desarrolló Felipe Calderón en 2008, y tenemos que regresar a un modelo en donde los trabajadores reciban una porción o la totalidad del ingreso que tenían antes de jubilarse. Pero hoy en día el modelo permite utilizar este dinero de los ahorradores en estos esquemas para tener alguna ganancia mayor. Insisto, no me gusta, pero es lo que la ley en este momento establece. Yo sí sería de la idea de que este tipo de beneficios no se lo quedaran las sociedades de inversión, sino que se volviera a distribuir entre todos los trabajadores. Pero bueno, esto implicará pues, una reforma legislativa y sobre todo forma parte del Plan C y forma parte de esto que queremos hacer, de una política orientada a beneficiar a los trabajadores y no como la política del PAN, que está enfocada a beneficiar a grupos de interés. Y eso me lleva a lo siguiente. ¿Por qué presentó Gil esta denuncia? Dice que ninguna de estas empresas tiene absolutamente nada que ver conmigo, no van a encontrar ningún tipo de transferencia o de operación. En todo caso, la empresa de 2013 en algún momento me pagó una asesoría. Todo está reportado ante el Servicio de Administración Tributaria, y es un tema de Roberto Gil Suárez y básicamente Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca pues, es quien me culpa de no ser el candidato de la oposición a la presidencia de la República, y de hecho me llamó sicario nieto en más de alguna ocasión, y es quien ha estado impulsando en el Partido Acción Nacional que presenten las demandas en mi contra y que en este momento mantienen suspendida mi candidatura. Ellos fueron los que operaron a partir de Reyes Rodríguez en el Tribunal Electoral para que la Sala Toluca me resolviera en contra, pero yo estoy seguro que la Sala Superior el día de mañana me regresará la candidatura y podré seguir pidiendo el voto por Morena. Estos 15 días casi que ya me han dejado fuera de la contienda, lo cual me parece una situación absolutamente inequitativa, pues los he aprovechado para llevar la voz de la doctora Claudia Sheinbaum a los 18 municipios del estado. Santiago, una pregunta que tengo que preguntarla. Fíjate que el 14 de febrero de este año, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y estoy leyendo, acusó a la consejera Carla Humphrey de una permanente confrontación con el movimiento de la 4T, en gran medida por el tema de Signalab, esta empresa que hoy el presidente López Obrador también señaló, no señaló la empresa, sino que todo finalmente el debate fue una especie de emboscada. Tú eres, Santiago Nieto, buscas ser senador por Morena, por la 4T. Y aquí como que vemos, pues no sé, una contradicción, y se está manifestando mucho en redes sociales. ¿Qué opinas sobre esto? No, a ver, primero diría que bueno, fue una decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no de mi esposa en particular. Yo creo que se desarrolló en los términos que habían sido los debates de 2018, incluso fueron las mismas empresas las que participaron. Yo lo que vi honestamente es que efectivamente se le pasmó el reloj a Xóchitl Gálvez, y creo que la doctora Claudia Sheinbaum tuvo además una brillanteza al decir que la candidata del PRIAN se quería robar hasta el tiempo del reloj, ¿no? de la bolsa de segundos. Y yo lo que creo es que ha habido muchos casos. Por ejemplo, recientemente mi esposa resolvió y planteó ante una petición de Gerardo Fernández Noroña el hecho de que Xóchitl Gálvez no podía utilizar ni los colores del Instituto Nacional Electoral, ni podía utilizar el símbolo del Instituto Nacional Electoral en sus espectaculares. También fue quien, Carla Humphrey fue quien planteó ante el registro de Cabeza de Vaca
planteó que se tenían que hacer diligencias para ver si realmente estaba en ejercicio de sus derechos político-electorales y ella pedía que en todo caso no se otorgara el registro a cabeza de vaca. Entonces, yo creo que su posición pues, es como un árbitro, ella tiene que generar la posición de árbitro, y yo creo que en general ha sido un proceso en el cual la doctora Claudia Sheinbaum va ganando. Yo no comparto pues, las críticas que se hacen a Tadei, me parece que es incorrecto, pero lo que más incorrecto me parece es que pensemos que el Poder Judicial o el órgano o el INE, como se hace ahora en la época de Norma Piña, o el INE en la época de Lorenzo Córdoba, se vean a sí mismos como opositores del gobierno. Cuando la doctrina habla de que es un poder contramayoritario, debemos entenderlo como eso. Cuando haya una decisión que viole la Constitución, por supuesto, se tiene que corregir. Pero lo que yo veo en la Suprema Corte, lo que yo veo en el Poder Judicial de la Federación, es una absoluta oposición a la Cuarta Transformación. Y, por ejemplo, parte de los problemas que tiene Tamaulipas en este momento están relacionados con un juez de distrito que le ha otorgado 12 amparos y suspensiones a cabeza de vaca y a su sector. Entonces, incluyendo al fiscal anticorrupción. Y por eso no se les da seguimiento y no concluyen las 54 carpetas de investigación que se tienen contra cabeza de vaca en Tamaulipas. Me enteré recientemente que iniciaron una carpeta de investigación en mi contra en Tamaulipas, por supuesto a partir de las denuncias que presenta Roberto Gil Suárez, y yo voy a seguir con esta lucha por la legalidad y voy a hablar de algo que me parece fundamental. Sí necesitamos una reforma integral del Poder Judicial de la Federación y sí necesitamos también algo muy importante, que el Consejo de la Judicatura Federal sancione a los jueces y magistrados que están protegiendo vía amparo sobre todo delincuentes del cuello blanco. Santiago Nieto, pues muchas gracias por esa entrevista. Vamos a estar pendientes para el día de mañana la resolución de la Sala Superior y bueno, pues ojalá seguimos en contacto. Que tengas una buena tarde. Y nada más, déjame comentar algo. La imputación del PAN es absolutamente falsa. Yo soy originario de Querétaro, estoy registrado en San Juan del Río. Aquí en Querétaro cursé mi primaria, secundaria, carrera, etcétera. Y me parece increíble lo que ha sido hecho tanto Cabeza de Vaca como el gobierno del estado de Querétaro, que me conocen perfectamente, e incluso tengo, violentando la normatividad electoral, la Sala Toluca me revoca la candidatura cuando la normatividad electoral dice que la residencia se acredita con la credencial de elector, y credencial de elector es de San Juan del Río. Me pegaron en Latinos y Carlos Loret el día de ayer con un dron que estaba tomando imágenes, pero sin tomar en consideración que se trata de un mismo inmueble en el que yo tengo una copropiedad con mis hermanas, donde pago mis impuestos al municipio, donde estoy de manera permanente. Y el argumento es que como fui procurador de Hidalgo, no podía tener residencia en Hidalgo y en Querétaro al mismo tiempo. Es falso, yo era el jefe del despacho y no requería residir en Hidalgo para desempeñar ese cargo, que sí, ante la ausencia del procurador, recibía la encargaduría del despacho. Yo espero que el Tribunal Electoral resuelva conforme a sus criterios. Hablé con 4 de los 5 magistrados, no tiene ningún sentido hablar con Reyes Rodríguez porque es un magistrado empleado de Gil Suárez y de Cabeza de Vaca, pero y también eso me lleva a reflexionar de la necesidad de cambiar los mecanismos de designación de los magistrados del Tribunal Electoral para que no respondan a cuotas de grupos políticos. Pero confío en la legalidad de los otros magistrados y magistradas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, y efectivamente están esperando la resolución mañana. Perfecto, Santiago. Esperemos que sea positiva. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Santiago Nieto, ¿no? Pues que esté en este medio de esta polémica, ¿no? Mauricio ya llegó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí andamos pendiente de lo que dice Santiago y pues sí, es la polémica que trae él en lo personal, este pleito con Roberto Gil Suárez. Y bueno, es el pleito porque es el ex esposo, sí, también. Carla Humphrey. Y asesor principalísimo de Cabeza de Vaca, o sea, es como que una ahí doble... Está todo revuelto. Está de telenovela, como queso, ¿no? Oaxaca. Sí, y Carla Humphrey, bueno, es la consejera del INE, que sí, es la ahorita encargada de los debates. Hoy fue acusado por López Obrador, bueno, no directamente a ella, pero
Sí, pero ella es la organizadora encargada. responsable de estas preguntas. ¿Te acuerdas que ayer hablamos Sí. del tema de las preguntas? Sí, oye, el presidente lo sacó. Y el ¿Te hizo presidente caso, Mauricio? lo sacó. Es que, mira, obviamente la oposición y sus voceros no cuestionan esto. O sea, porque esto como que se deslizó de manera subliminal, ¿no? Estamos mal, el país es un desastre en educación, en salud, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer para corregir todo el desastre que está pasando en el país? Oye, espérame, si no están nada mal las cosas. O sea, faltan cosas por hacer, pero hemos avanzado muchísimo. Entonces, hoy el presidente lo cuestionó. Hoy estaba viendo también hay videos en las redes sociales, hasta los reporteros regañaron a Carla Humphrey, Nacho, en la conferencia de prensa que dio el día de hoy. Es que no funcionaba el internet, es que el formato es una basura, es que los boletines tienen información distinta a la que ustedes nos vienen a decir aquí en la conferencia de prensa. La verdad es que Carla está ahorita en el ojo del huracán. Y a eso súmale el drama del propio Santiago Nieto, que tiene este problema ahora con su candidatura y el pleito con Cabeza de Vaca. Y la verdad es que, pues mira, Santiago, que acuérdate cuando inició el sexenio, Nacho, en la UIF, nuestra gran esperanza también de detener a los corruptos, el ángel de la guarda de la cuarta transformación, le decían, ¿te acuerdas? Y después vino todo este asunto con Carla, la boda, y de ahí ya se convirtió todo, se convirtió también ahí en una polémica importante, salió de la UIF, y que parecía que iba a regresar y de repente, ¡pum!, viene este tema de la candidatura, y bueno, la verdad es que ya más bien ha tomado mucha polémica la imagen de ambos, de la pareja, sus acciones, su participación. La contradicción, Mauricio, porque bueno, al final Santiago está siendo candidato al Senado por Morena y Carla Humphrey pues está apoyando a Xochitl Gálvez, o sea. Sí, está esa muy contradicción es muy inclinada. fuerte. Y Mario Delgado es lo que está diciendo. Él ha dicho, literal, Carla Humphrey es una anti-4T. Sí, ¿no? está en este bloque que está en contra de Guadalupe Tadei, este bloque de consejeros rebeldes. No, la verdad es que sí, desde que se dio ya la boda y todo esto ha sido muy polémico, ¿no? Para la imagen de No Santiago para, Nieto. no para la polémica. Y sí, continúa. Y ahora sigue, por ejemplo, eso que la UIF, según esto, lo habría denunciado. Ya Sí, metieron al además, cuñado. Además. En fin, no, la verdad es que no, sé que es muy tormentosa eso.